Pues me emociona siempre mucho la disciplina que tenéis, la entrega que tenéis y el convencimiento ya vosotros mismos, a pesar de muchos ser muy jóvenes, el convencimiento de que tenéis de que estáis jugando un papel muy importante para el porvenir de la lengua quichua en este proceso de revitalización en el que estáis inmersos. Y las madres, pues me resulta muy enternecedor, y esta forma de compatibilizar la maternidad con los estudios me parece fabulosa. Ojalá en nuestro país también pudieran y quisieran hacer lo mismo. Mashigu imanasha imashutita kapangi mayqa ayllullaqtamanta tashamupangi. Ñuka shutimi kan Sandra Molina, ñuka mikapani Chirihuasi llaqtamanta. Sumaq pacha mashigu kay shimi tigrachi yachaquykunapi kapashkanki y kikinpa yuyaypika imashinata kapashka, alichu kapashka mana alichu kapashka. Pagita puchishkamanta kay kayachaquymi ashtaka palishka mikapashka ñuka personalmente y shuktakunaman yachachinkapapash kay shimi tigrachinimanta ñuka ashtaka kushikuni kay yachachishkamanta y ñuka compromiso, ñuka responsabilidad mi ashtawan viñachisha rinkapa kay shimita y shu ñuka actividad diaria pipash shinapaktachishpa rinkapa chaymi kapashka. Pues a los jóvenes les diría que fuera las vergüenzas de hablar quichua, porque el quichua es un plus. Las lenguas siempre suman, siempre mejoran y siempre nos hacen mejores personas, por supuesto. El quichua es un valor importantísimo y que los jóvenes sepan que el día de mañana estoy convencida de que el currículum en quichua va a sumar y muchos puntos. O sea que, de verdad, el cariño y el respeto que merecen además todos los quichua hablantes, merecen el esfuerzo que hagáis por hablar el quichua. Paginishpa, callarnaya, kuyatata paginini, hasta yupachamanini, Cesarita, masti llankaykunata, maskaykunata, rurashkamanta, ñukanchik shimi tigrachi tukuyushankapa.